que están por primera vez en este lugar, amén, sean bienvenidos, amén, en esta noche, a todos los hermanos, amén, alabado sea el Señor, que han llegado a este lugar, amén, alabado sea el Señor, sí que sean bienvenidos, amén, alabado sea el Señor, a la casa, amén, de nuestro Dios, de nuestro Padre, amén, alabado sea Cristo y a su nombre. Vaya al libro de los Gálatas, alabado sea el Señor, gloria a Dios y a su nombre. Libro de los Gálatas, alabado sea el Señor. Vamos a compartir libro de los Gálatas, capítulo 1, alabado sea el Señor. Vamos a leer el verso 6, y a su nombre, y a su nombre. Como título lleva, no hay otro evangelio, y a su nombre. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y la iglesia dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir el evangelio, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si, alabado sea el Señor, dice el 8, mas si aún dice nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que alabado sea el Señor, os hemos anunciado, sea anatema, y a su nombre. Cuando antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y a su nombre, y a su nombre. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Dios del cielo. Toma el dominio, toma el control, Señor. Como hemos cantado, como te hemos alabado, como hemos bendecido tu nombre, Señor. Oh Dios mío de la gloria, habla porque tu siervo oye en esta noche. Habla esa palabra, Señor. Esa palabra, Dios mío, todo lo que tú hayas puesto en mi corazón, en mi vida, Señor, para poderlo dar en esta noche, Señor. Habla, Padre mío. Habla, Señor, a través de mi vida. Soy tu vaso, Señor. Soy barro nada más, Señor, en el nombre poderoso tuyo. Derrama esa unción fresca y poderosa sobre mi vida para predicar tu palabra con denuedo. Dios mío, que esto no caiga por tierra, sino que quede en los corazones, allí golpeando, Señor, porque tu palabra es martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como fuego que martilla esa piedra, Señor, que quebranta, Señor. Para ti no hay corazón duro. Oh Dios amado, habla con poder y gloria en esta noche. Habla aquel que ha llegado, habla aquel que ha venido, Señor, sediento de tu palabra, de ti, Señor. Ministra los corazones, la vida también reprendemos toda obra del diablo, todo lo que el diablo quiera maquinar en las mentes, en los corazones, se ha reprendido en el nombre poderoso tuyo, porque no tiene arte ni parte. En el nombre de Jesús, Dios mío, sana a través de tu palabra, Dios mío, porque es viva y eficaz. Sana, restaura, levanta al caído, Padre, en esta noche, en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén y amén, y a su nombre, y a su nombre. Pueden tomar asiento, pero alaben a Cristo. Alaben al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Y a su nombre. Hermano, nos habla la palabra del Señor, no hay otro evangelio, y a su nombre. Pero yo creo que hoy en día podemos ver muchos evangelios distorsionados, diferentes, como el hombre quiere, amén, y a su nombre. Pero sabemos, como dice la palabra, y en aquellos tiempos, usted se imagina ya los Gálatas. Por eso le escribía a Pablo esta carta a los Gálatas, y le hablaba y le decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó
por la gracia de Cristo y a su nombre. Para seguir un evangelio diferente y a su nombre. Ya en aquel tiempo se estaba corrompiendo el evangelio. Ya en aquel tiempo había falsos maestros. Ya en aquel tiempo había falsos profetas. Ya en aquel tiempo había, alabado sea el Señor, aquellos hombres, hijos, alabado sea el Señor, de Satanás. ¿Por qué? Porque eran anatema y a su nombre. Y sabemos que toda la palabra anatema significa maldito. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, y dice que Pablo les predicaba a los Gálatas, pero llegó un momento que la iglesia de Galacia se había empezado a desviar, había dejado empezar a introducir cosas, alabado sea el Señor, y allí se enteró Pablo, y allí por eso le empezó a escribir cartas, allí por eso le empezó a hablar, hermano, con la palabra del Señor. ¿A quién le quieren agradar a ustedes? ¿Al hombre, a la mujer? ¿O le quieren agradar a este Dios grande, a este Dios vivo, que yo todavía sirvo? Le decía Pablo, hermano, y a su nombre. Y hoy en día, cuánto que podemos ver de esta manera. Por eso él le decía, estoy maravillado de que tan pronto, hermano, alabado sea el Señor, hoy podemos ver, como dice la palabra del Señor también, que han comenzado, hermano, ¿por qué? Por el Espíritu, pero han terminado por la carne. Qué lástima, hermano, que podemos ver hoy en día cuántas iglesias que están de esta manera, en la carne, que están en la carne, que predican en la carne, que hablan en la carne, pero ya no tienen nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren implementar un evangelio de hombre. Y a su nombre. ¿Por qué un evangelio de hombre? Y ya usted ve que han corrompido las cosas santas, las cosas sagradas del Señor. Ya no hay un temor. Ya se perdió el temor. Ya se perdió ese primer amor. ¿Por qué? Y a su nombre. Si la palabra nos enseña y nos dice que no podemos perder ese primer amor. Que no podemos perder, dice que aquella iglesia, el Señor le hablaba y le decía, pero tengo contra ti que has perdido ese primer amor. Y a su nombre. No, hermano, no podemos perder ese primer amor. Aquí la iglesia de Galacia había perdido, los Gálatas habían perdido ese primer amor, habían entrado, hermano, en cosas, alabado sea el Señor, que a Dios no le agradaban. Empezaron a introducir, empezaron a distorsionar la palabra del Señor, empezaron, hermano, a hacer cosas que a Dios no le agradaba y no querían ser corregidos, como hoy en día, alabado sea el Señor, te dice, no, pero Dios mira el corazón. Y a su nombre. Pero Dios es amor. Y a su nombre. ¿Y cómo nos presentamos nosotros delante de la presencia de Dios? ¿Con un evangelio diferente o con un evangelio que nos habla la palabra del Señor? ¿Cómo estamos siendo hijos obedientes o hijos desobedientes? Y a su nombre. ¿Lo estamos siguiendo al Señor o estamos siguiendo al hombre? Y a su nombre. Por eso dice que en aquel tiempo, alabado sea el Señor, como en este tiempo también, podemos ver cuántos seguidores de hombre, amadores del hombre, amadores de la mujer, amadores de la vanagloria, amadores de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, amadores de las cosas de este mundo, de los deleites. Pero la palabra nos enseña y nos dice que si nosotros amamos más a este mundo, el amor del Padre no puede estar en nosotros. Y a su nombre. Entonces, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos anunciando? ¿Qué evangelio estamos hablando en este tiempo? Y a su nombre. Y a su nombre. Y quizás cuando tú le empiezas a predicar a tu vecino, a tu vecina, y quizás escuchan la palabra arrepentimiento, no, pero este que me está hablando, este que me está diciendo, hermano, es una palabra. Arrepentirse es cambiar de vida. Arrepentirse es pedirle perdón y no volver más al vómito, no volver más a las costumbres. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero hoy, alabado sea Cristo, podemos ver cómo clasifican la iglesia. Y a su nombre son religiosos. Y a su nombre. Imagínense en aquel tiempo Pablo predicando y le decía, no, vos sos religioso, Pablo. Pedro, vos sos religioso.
Porque tenemos que comportarnos como dice la palabra y por eso somos religiosos. Y a su nombre. ¿Para qué, hermano, el Señor escribió esta palabra? ¿Para qué no dejó escrito este manual? Esta palabra dice que es el libro de las profecías. Dice que, alabado sea el Señor, debemos caminar conforme a lo que está escrito. Debemos ponerlo por obra. Que debemos andar, que debemos ser la luz de esta tierra. Que debemos ser la sal. Que debemos reflejar, hermano, y a su nombre. Pero hoy en día, ¿qué es lo que refleja el hombre? ¿Qué es lo que refleja la mujer? Y a su nombre. Ya no son, hermanos, amadores de la presencia de Dios. Ya no son amadores de la gloria de Dios, sino que ya ellos mismos se aman. Ellos mismos aman las cosas de este mundo, la concupiscencia, la carne, lo que están pensando siempre, hermano, y a su nombre. En los deleites, cómo satisfacer la carne, y a su nombre. Pero no le van a enseñar santidad, integridad. No le van a enseñar que usted se tiene que guardar, como dice la palabra, que debemos ser, allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, que nos debemos guardar irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que dice alma, cuerpo y espíritu, tiene que ser guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, ¿cuánto que han distorsionado y han cambiado? No, eso no te hace falta. Con que vengas con el pantalón, con que te puedas teñir la cabeza, con que puedas venir con esos aretes, con que puedas venir con esos pantalones ajustados, con que puedas venir con esas camisas ajustadas, y a su nombre. Yo creo que ese es un evangelio diferente. Porque la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña que debemos ser santos, que debemos ser sacerdotes. ¿Y cómo se vestía el sacerdote, hermano? Y a su nombre. Él tenía su ropa adecuada. Él tenía una ropa donde Dios ya la hablaba. Él tenía una ropa donde ya el Señor le había hablado y le decía: esta es la ropa del sacerdote, y a su nombre. Y a su nombre. Pero hoy en día, cuántas cosas que podemos ver, hermano, y se van contagiando. Lo feo es que se van contagiando. Lo malo es que van perdiendo el temor, que van perdiendo y te van diciendo: no, pero eso era de antes, eso era la iglesia de antes, esa era la iglesia de antes, la prehistoria, esa era la iglesia de los dinosaurios, esa era la iglesia. No, esa iglesia no, nosotros somos la iglesia renovada, donde habla el Señor que era renovado la palabra, donde habla el Señor que Pedro lanzó, que Pedro bailó, alabado sea el Señor, que Juan, que Jacobo, que Jesús, hermano, bailó. ¿Dónde dice la palabra? Porque todos se agarran de que alabado sea el Señor, como danzó David, sí, pero él danzó en el Espíritu. Y yo quiero decirte algo: él no danzó, alabado sea el Señor, en el templo del Señor, él danzó afuera. Pero a mí la Biblia me dice que debemos seguir los pasos de ¿quién? ¿Seguir los pasos de quién? Dice la Biblia. ¿Ser imitadores de quién? ¿De quién? ¿De David o de Jesús? De Jesús. Y a su nombre. ¿Y por qué muchos se agarran de eso, hermano? Y a su nombre. Entonces hoy en día podemos ver cómo distorsionan la palabra, cómo están distorsionando las cosas, y a su nombre. No, hermano, no tenemos un evangelio diferente. En vez de ir a la palabra del Señor, no, le creemos al hombre, le creemos lo que dice, le creemos lo que habla, porque yo te profetizo, porque yo te decreto, porque yo soy apóstol, hermano. Él creó a 12 apóstoles y no hay más apóstoles, pero ahora tenemos hasta mujeres apóstoles. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Y a su nombre. Hermano, ¿qué está pasando hoy en día? Podemos ver esa corriente mentirosa, esa corriente que va engañando, esa corriente que te va sacando de la santidad de Cristo, esa corriente, alabado sea el Señor, que antes vos vivías en una santidad, pero hoy en día no estás viviendo esa santidad como Dios te ha demandado, como dice la palabra del Señor. Él no vino a buscar, hermano, Él va a mirar tu corazón, Él no se lo va a llevar, no te va a arrancar el corazón y se lo va a llevar. Él vino a buscar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin defecto, y esa somos nosotros, esa iglesia que debemos estar resplandeciente.
Que no podemos ir detrás de otros hombres indiferentes, cambiando el evangelio, cambiando la palabra. No, venga hermanita, Dios te va a sanar, Dios te salva, sí, mañana te va a salvar, Él te va a sanar, mañana Él vas a salir del hospital, cuando le prometen y le dicen, hermano, y no hemos leído la palabra del Señor en la apertura, allí cuando el Señor oró, Señor, y Él le dijo, Él mismo le dijo, tenía que pasar una lucha, Él tenía que pasar esa prueba, hermano, tenía que ir a esa cruz del Calvario, pero Él allí le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hoy el hombre se ha olvidado de eso. ¿Quién somos nosotros para sacar, hermano, la lucha y la prueba? Eso simplemente lo hace el Señor. Pero yo quiero esto, hermano, que usted no se confunda. Si nuestro Señor Jesucristo le hablaba al Padre y le decía, Señor, Él lloraba, como dice allí en el Getsemaní, hermano, Él, hermano, tenía una gran, alabado sea el Señor, un gran dolor, que lo que Él, hermano, sudaba, eran gotas de sangre, hermano, que caían. Ahí podemos ver, hermano, lo que Él estaba padeciendo, lo que Él estaba sufriendo, lo que Él estaba, no que Él estaba contento, no, hermano. Y a su nombre, y a su nombre. Pero eso no le van a hablar a la iglesia, de eso no le van a decir, y a su nombre. Yo por eso hoy en día cuántos payasos que hay y le dicen, hoy Dios te sana, hoy Dios te... Hermano, y hablan palabras de hombre. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿No dice que Dios nos llamó y tiene un plan con el hombre y la mujer y a su nombre? ¿Y cuál es el plan de Dios? Que el hombre y la mujer no pequen. ¿Y a su nombre? Pero se han olvidado de esas cosas, hermano. Se han olvidado de esas cosas, hermano. Nosotros no podemos vender un evangelio por dinero. ¿Cuánto hay que predican por dinero? Si no le dan dinero no predican. Y le dicen, si no hay tantas personas no voy a la iglesia. Y ahí podemos ver que hay un evangelio diferente. Ahí podemos ver que ya la mente ha sido tomada no por el Señor, no que Dios se va, no, hermano, por el diablo. Porque a Él le está sirviendo por dinero. Porque a Él le está sirviendo a cambio de algo. No, hermano, nosotros no damos nada a cambio de nada. Recibimos de gracia y de gracia debemos dar. Debemos predicar la palabra, sean dos, sean tres. Por eso dice, alabado sea el Señor y a su nombre. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Pero ellos quieren multitud. Si no tienen multitud, si no tienen dinero, si no tienen todo lo que tienen que tener, no les van a predicar la palabra. Y encima se la van a torcer. ¿Por qué, hermano? Porque, alabado sea el Señor, no le van a predicar un evangelio. Un evangelio de parte de Dios. Le van a predicar un evangelio de parte de ellos. Cierran la Biblia y ya le empiezan a hablar. Y le empiezan a hablar y a psicologiar y a su nombre. Gloria a Dios. Y uno no se va dando cuenta. Hermano, ¿y cuántos cristianos hay que todavía lo siguen a ese Dante Gebel? Se para en los púlpitos y empieza a contar historia. ¿Y la vivencia de él dónde quedó? Y cuenta historia, sí, porque había un hombre tan lejano y que pasaba esto, hermano. Y con eso lo van envolviendo, que siervo del Señor. Y si la palabra a mí me enseña que la debo vivir para predicar. ¿Y por qué cuentan historia? Y cuenta historia, y cuenta historia, historia. Y solamente usted lo único que escucha es de historia. Lee el libro antes de leer la palabra. Lee historia. ¿Qué me interesa la historia a mí? Yo quiero ver qué hiciste vos, qué vivencia tenés, y a su nombre. Y ahí nos damos cuenta que no hay vivencia, hermano. Ahí nos damos cuenta que te está psicologiando. Pero hoy en día no podemos ver. El hombre parece que está cegado, hermano. Alabado sea el Señor. Es guía de otro ciego, hermano. No puede abrir sus ojos. No puede decir, este no está mintiendo. Este me está contando una historia más grande que la casa. Pero no me está hablando de la prédica. No me está hablando de la vivencia. Y a su nombre. De lo que hoy está pasando, hermano.
de lo que hoy está pasando, podemos ver que Cristo viene, hermano, pero que le están predicando cualquier cosa, que le están predicando prosperidad y prosperidad, que le están predicando y la salvación no, ya Dios te regaló la salvación y estás bien. No, hermano, la salvación la puedes perder. El libro de Apocalipsis capítulo 22, allí nos habla la palabra y nos dice que aquel que le cregue o le saque una tilde, él borrará su nombre del libro de la vida. No tendrá más parte con él, dice. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero eso no le predican, hermano. Y a su nombre. Acá no va a escuchar de continuo. Y a su nombre. Porque a eso Dios nos llamó, hermano, a predicar su palabra. No a predicar lo que yo quiero. No, alabado sea el Señor, a palmearle el pecado, a palmearle, hermano, la espaldita. No, hermano, alabado sea el Señor. O es negro o es blanco, hermano. No hay de dos colores. Servimos a Dios o servimos al diablo. No tiene que ser, hermano, un evangelio diferente. Tiene que ser un evangelio transparente. Tiene que ser un evangelio de santidad. Tiene que ser un evangelio como Dios mandó. Tiene que ser un evangelio, hermano, como Dios quiere. Alaben al Señor. Por eso decía que no hay otro, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, hermanita, pintate. Sí, hermanita, usá minifalda. Sí, hermanita, podés. Sí, hermanita, podés ir a bailar. Sí, hermanito, podés tomar un vinito. Sí, hermanito, podés tomar una cervecita. Sí, hermanito. Ah, pero la Biblia dice de que Pablo tomó vino y a su nombre. Eso porque no leemos bien la Biblia. Si leyéramos bien la Biblia, dice que en aquel tiempo alabado sea el Señor, al vino fermentado y al jugo de uva le decían vino a los dos. ¿Y usted se piensa de que Jesús hizo vino para que se emborrachen en esa boda? Si él que está en contra del pecado, ¿usted se piensa que él iba a hacer eso? ¿Y a su nombre? Yo creo que no, hermano. Pero hay que leer la palabra del Señor porque muchos están siendo confundidos. Una vez me encontré con un hermanito y me dijo: ¿usted toma vino, pastor? No, hermano, no tomo vino. ¿Sabe por qué? Le dije yo: ¿por qué? Me dijo: porque yo mismo he visto como una persona, una mujer, viniendo a la casa de Dios, sirviéndole al Señor. El esposo no venía a la casa de Dios, no le servía, pero el esposo lo tomó el diablo y le dijo: dale, toma un poquito, si no te va a hacer nada. Hermano, yo creo que esa hermana probó, tomó un poquito y ¿sabe qué pasó? Se endemonió. Y allí tuvimos que ir a la casa a hacerle liberación. Y a su nombre. Y ella decía: ella me dejó entrar, ella me dejó entrar, nos decía el diablo, ella me dejó entrar. Y a su nombre. Y a su nombre. Mire cómo es. Entonces, hermano, alabado sea el Señor, hay que tener cuidado. Y este hermanito me decía: yo tomo un poquito de vino, pastor, en el asado. Y yo le digo: un día se va a quedar endemoniado. A mí no me va a llamar, le dije. Y a su nombre. No, pero si Pablo dice que... Y ahí nos pusimos, hermano, a entrar con la palabra. Y entrar y a explicarle y a hablarle y a decirle. Y hasta le conté el proceso, hermano, que tiene la uva cuando hacen el vino. Tuve el agrado, alabado sea el Señor, de que Dios pudo mostrarme eso. Cuando estaba en el trabajo me llevaron a unas bodegas de Mendoza. Y ahí me mostraron todo el proceso del vino. Y lo que yo le pregunté fue y le dije... Porque ellos me dijeron: no se desecha nada, todo se vende. Se venden hasta los ramos, se venden hasta la semilla de la uva, todo se vende, me decía. Pero llega un punto que antes de que pase, alabado sea el Señor, cuando se está procesando, queda la borra abajo. Y toda esa borra de lo que queda, el desperdicio, todo eso se vende, me decía. Ese es el mosto, me decía. Pero eso es jugo de uva. Sí, sigue siendo jugo de uva, me decía.
¿Y qué hacen con eso? ¿Saben lo que hacemos con eso? Y ahí me dijo, alabado, vienen los laboratorios y lo compran, se llevan todo eso. ¿Por qué? Y porque ellos hacen los indigestivos, el uvasal, el alical, el ya está, hacen todo eso. Me dijo que hacen con eso. Y a su nombre. Y ahí cuanto más dije, Señor, gracias. Y a su nombre. Ese es el digestivo que tomó Pablo. No tomó vino. Tomó jugo de uva, el mosto, que es lo que queda lo último. Pero él no tomó vino. Dice que todo le hacen el proceso. Y allí cuando le hacen el proceso y todo eso hacen, bueno, lo que le dije. Todos los indigestivos lo hacen con eso. Y a su nombre. Y yo le expliqué y le dije, y después el varón me dijo, no sabía. ¿Y quién le dijo a usted que podía tomar vino? No, yo escuché a un pastor y no leyó la Biblia. No, pastor, me dijo. Entonces es un burro usted, le dijo. Si el pastor ese le dice, vení, tirate a este pozo, que es lo que hoy en día estamos viendo, hermano. Cuánta gente que le están mintiendo, engañando. Y uno se queja y dice, pero tengo un macumbero allá, acá. Pero ¿sabe qué? Dentro de esa iglesia hay más brujos y están todos los brujos. Y están llevando a toda esa gente al infierno. Porque no le hablan de un arrepentimiento, porque no le hablan que tienen que cambiar su vida, porque no le hablan, hermano, alabado sea el Señor, de ese evangelio poderoso que nos habla Pablo y nos dice, alabado sea el Señor, bendito sea Cristo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermano, no hay un evangelio. Hoy en día hay que buscarlo con la lupa. Hoy en día hay que buscar esas pequeñas iglesias, hay que buscar esos pequeños siervos, hay que buscar esos pequeños hermanos que prediquen la palabra de Dios, no que distorsionen la palabra, sino que la viva, que la pongan por obra, que sean de testimonio. Y a su nombre, porque también está el casado y el recasado. Y a su nombre, porque también está aquel que está en concubinato, en fornicación, y le dan todo para que predique, para que hagan, y a su nombre. Y la Biblia dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela. Pero tiene que ser esposo de una sola mujer. Y a su nombre. Eso era antes, te dice. Eso era antes, no. Esa era la iglesia de antes, no. Pero la Biblia lo dice. ¿Cómo puede ser de antes si la Biblia lo dice? No dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero esta palabra que dice, no pasará. Por eso dice, no pasará, no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará. ¿Por qué? Porque todos los deleites van a pasar, pero Dios no va a juzgar con esta palabra. Dios va a abrir los libros, sean buenas nuestras obras, como dice la palabra de Dios, o sean malas, pero aquí estaremos, hermanos, delante de la presencia de Dios. Él no va a juzgar, Él no va a decir, alabado sea el Señor. Él es el que pone la plomada, hermano, y esa plomada no se equivoca. Y a su nombre. Pero ¿cuántos que están jugando se olvidaron de la plomada? Se olvidaron de la palabra de Dios. Y a su nombre. Están perturbados. Se han convertido a otro evangelio de baile. Hay que danzar, hay que bailar como palomitas. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida de doble ánimo, como nos habla la palabra del Señor. Hombres de doble ánimo, hombres y mujeres de doble ánimo, hermanos, emocionados, emocionalistas. Alabado sea el Señor. Pero luego, hermanos, no quieren dejar el pecado. Siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo, hermano. ¿Y qué Espíritu Santo te habla? Un Espíritu Santo, hermano, de engaño. Y a su nombre, hermano, el Espíritu Santo es el que cambia. Y a su nombre. Yo no voy a volver a pecar. Si Dios me quitó, me sacó del pecado, ya no voy a volver a eso. Y a su nombre. O sino que estoy profesando, como dice la palabra del Señor.
aquellos que profesan la palabra, pero allí con sus hechos, ¿qué dice? Lo niegan. Y hoy en día podemos ver a muchos, sí soy cristiano. Sí soy cristiano, sí, voy a la iglesia. ¿Y los hechos? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo andas? ¿Cómo hablas? ¿Hablas como un cristiano, como un hijo de Dios? ¿Tienes un vocabulario como la palabra del Señor? Y a su nombre. Hermano, no hay otro evangelio, hay un evangelio y es la poderosa palabra de Dios. Es la palabra que un día te restauró, es la palabra que un día llegó a tu vida, ese día tan especial. No te olvides ese día que llegó este evangelio a tu vida, ese que rompió cadenas, rompió ataduras. No necesitas otro evangelio, no necesitas nada. Una vez un pastor me dijo: Jacobo, he conocido un evangelio, he conocido verdaderamente el evangelio de Dios. Y yo lo miré y le dije: qué bueno. Y él me dijo: ahora sí he conocido al Señor, ahora sí conozco la palabra. Y me empezó a hablar que había ido y ahora tenía células y ahora tenía esto. Salí del armario, me decía. Salí de lo viejo. Y yo lo miraba y lo dejaba que hable y que hable. Y ahora tenemos células en la iglesia, y ahora tenemos líderes, y ahora esto, y ahora aquello. Y yo lo miro y le digo: qué lástima, le digo. Yo le voy a hacer una pregunta, le digo. Sí, me dice. ¿Cuántas campañas hizo usted, le digo, hasta hoy? No, Jacobo, hicimos muchas campañas. ¿Y cuántos milagros vio? No, y vimos muchísimo. ¿Y usted me está diciendo que ha conocido el nuevo evangelio? ¿Y las campañas que hizo? ¿Y la sanación entonces quién fue? ¿Quién fue? El diablo, le digo. No, Jacobo, lo que pasa. No, hermano. Usted se está equivocando, le digo. ¿Dónde dice la palabra que usted tiene que tener 12 líderes? Dígame, solamente. No, pero los apóstoles. No, hermano, fueron apóstoles. No fueron líderes. No confunda. ¿Y a su nombre? ¿Dónde dice la palabra que tengo que tener solamente líderes? Y los diáconos, y los obreros, y el evangelista, y el anciano. Alabado sea el Señor. ¿Dónde quedó? ¿Dónde están, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde ya usted no tiene más nadie en la iglesia? ¿Se está dando cuenta que usted mismo está arrancando la viña del Señor? ¿Se está dando cuenta que usted mismo está arrancando los ministerios? Hermano, se dio la media vuelta y se fue porque no me sabía qué más decirme. ¿Y cuánto hay así que hablan y dicen: no, conocimos el nuevo evangelio? Y usted dígale: todas las campañas que hiciste y vos viste las sanaciones, ¿quién fue entonces ese? Y a su nombre, ¿de qué me estás hablando? Entonces podemos ver hoy cómo están distorsionando la palabra, cómo están distorsionando el evangelio de Dios, cómo están poniendo ellos mismos las palabras, pero que no son de Dios, sino que son del hombre. Y a su nombre. Por eso Pablo decía: estoy maravillado de que tan pronto cambiaron el evangelio del Señor. Hermano, yo creo que aquel que se ha convertido sabe de dónde Dios lo ha sacado, sabe lo que Dios ha hecho en su vida, sabe lo que Dios y lo que usted ha vivido. El clamor a que llegue su familia, a que llegue su esposo, a que llegue su esposa, a que lleguen sus hijos, a que Dios los saque de ese lago cenagoso. Solamente usted y Dios sabe. ¿Y por qué cambiamos el evangelio? ¿Por qué decimos ahora, bueno, es todo paz, bueno, ahora es esto? No, hermano, la palabra no cambia. El que cambia es el hombre. Pero la palabra no cambia, sigue siendo la misma de hoy, de ayer y de por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero hoy en día, como hemos leído, alabado sea el Señor, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo volví a repetir: si alguno predica de un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pero también el día dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Y cuántos que están buscando el favor del hombre, hermano, pero no están buscando el favor de Dios? ¿Cuántos que ya no quieren ayunar, no quieren velar, no quieren ponerse, hermano, no quieren arrodillarse en las madrugadas, no quieren buscar de Dios, no quieren pagar el precio, hacer esos ayunos, encerrarse, hermano, y pedirle a Dios, hermano? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que se paraban en los púlpitos y decían, así dice el Señor, así dice el Señor? Pero hoy podemos ver como dice el hombre. ¿Usted se ha dado cuenta cuántos valores la iglesia va perdiendo, hermano? Y a su nombre, ¿por qué? Porque quieren agradarle al hombre. Porque el hombre te va a dar dinero, el hombre te va a dar esto. ¿Sabe que todo eso va a perecer en esta tierra? Yo no quiero hacer el favor del hombre. Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero que cuando Él me vea me diga, buen siervo fiel en lo poco, has sido fiel sobre mucho, te pondré. Entra mi gozo. ¿No dice la palabra? Con cuánta dificultad le servimos al Señor y qué le queda para el impío. Y hoy podemos ver, hermanos, todas esas cosas, esas aberraciones, hermanos, cada vez más. ¿Por qué? Porque ya no oran, han perdido la visión de Dios. No, tengo una nueva revelación, tengo una nueva visión. No, hermano, la visión es Cristo, la visión es el Señor. Y predicar por todo el mundo este evangelio, alabado sea el Señor, para que puedan arrepentirse, para que puedan convertirse, para que puedan ser bautizados y llenos del poder de Dios. No, pero ellos le quieren poner un moño, lo quieren meter adentro de un sobre y darle todo. Y a su nombre. ¿Sabe que no es así, hermano? Qué vergüenza. Y qué lástima a la vez, alabado sea el Señor, que hoy podamos ver tanta decadencia espiritual. Que ya, hermano, alabado sea el Señor, aparece un endemoniado en la iglesia y lo dejan sentado, lo llevan para atrás, que se le pasen. No lo quieren administrar. ¿Qué lo van a administrar, hermano? Si no tienen ni la gracia, ni el poder, ni la unción de Dios. Y a su nombre, y ellos saben. Y los dejan allí hasta que se le pase. Y a su nombre. Se lo digo por experiencia. Tuve una sobrina que, alabado sea el Señor, se había endemoniado en la iglesia. Ella me contaba. Y dice el esposo que él estaba desesperado. Y que iban y la llevaban y la sentaban atrás y allí la dejaban sentadita. Ya se le va a pasar, le decían al esposo. Y ella se revolcaba, pobre, en el piso. Pero dice que nadie venía a ponerle la mano. Nadie dice que le ponía la mano. Y a su nombre. Esa tarde vino, estábamos con mi esposa y yo le dije, prepárate porque va a venir mi sobrina. Ya vi a Dios, me había mostrado en sueño. Y allí le empecé a ministrar, se manifestó, pero quedó libre para la gloria del Señor. Quedó libre para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? ¿Cómo podemos ver un endemoniado y dejarlo que se le pase, hermano? Pero eso es lo que hoy en día están haciendo en muchas iglesias. Y el hombre ve, y bueno, está bien, hermano, todavía no se saca el velo de los ojos, hermano. ¿Por qué? Porque no está leyendo la palabra de Dios. Dice que la verdad nos hace libres. Y entonces, ¿qué verdad le están predicando allá? Y a su nombre, hermano, es simplemente agradarle al hombre, simplemente el dinero, el dinero, el dinero y el dinero. No, hermano, el dinero va a perecer. El Señor dice que Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de todo, hermano. Alabado sea el Señor. A Él debemos recurrir, a Él debemos pedirle, a Él debemos buscarle, hermano. Dice la palabra, buscar primeramente que el reino de los cielos, el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás que vendrá por añadidura.
que estamos predicando. Que estamos predicando y a muchos lo están engañando y lo están metiendo, porque la misma palabra nos dice, y aún los que estuvieron con nosotros, ellos se convirtieron, salieron de nosotros, pero no eran nuestros, dice la palabra, y a su nombre. Y la palabra no se equivoca, hermano. ¿Cuántas cosas que podemos ver, hermano? Podemos ver sanaciones y milagros, sí. Pero luego viene aquel que está por los peces y los panes. Y ya luego no viene más a la iglesia. Ya Dios lo sanó, ya Dios lo libertó. Y a su nombre. Y a su nombre. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice, hermano? ¿No sería? ¿Qué? ¿Qué dice, hermano? El verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara, ¿qué dice? Si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Dios. Pero son apóstoles, pero son profetas. No quieren ser siervos, no quieren ser pastores. Para ellos ser un pastorcito es de menos. No, somos apóstoles. Pero aquí la palabra me dice, hermano, que no son siervos de Cristo. Porque simplemente le agradan a los hombres. Miran el dinero, pero no miran la necesidad, no miran la dificultad. No miran, hermano, que también necesita el pueblo. Ellos se piensan que están para recibir y para recibir, para llenarse los bolsillos, pero no. El Señor dijo, yo he venido para qué, hermano, para servir, no para ser servido. Se han olvidado de que ellos tienen que servir. Se han olvidado de que Él vino para los pobres. Se han olvidado de que Él vino para los enfermos. Se han olvidado de que Él vino para los que estaban en la cárcel. Aquellos que están en la cárcel se han olvidado, hermano, de esas cosas. ¿Por qué? Porque quieren agradar al hombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero cuando usted ya le va hablando de la palabra, no hay que ayunar. Bueno, hermanito, vamos a hacer el ayuno de Daniel. ¿Dónde dice que Daniel ayunó? Dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. No dijo que iba a ayunar. Él dijo que no se iba a contaminar, pero vio cómo lo agarran y dice, no, porque ese es el ayuno de Daniel. Con fruta, con cereales. Y a su nombre. Una vez estábamos ayunando y apareció una hermana con un yogur. No, hermana, este no es el ayuno del Señor. ¿Cuál es el ayuno del Señor? Le digo. ¿Usted sabe cuál es el ayuno? No, pero a mí me enseñaron. No, mire, acá yo le voy a enseñar cuál es el ayuno del Señor. Vaya al libro de Isaías, le digo. ¿Cuál es el ayuno del Señor? Empezar a orar, empezar a desatar esas ligaduras, empezar a romper esas cadenas. Tenemos que tirarnos como junco, empezar a buscar a Dios, empezar a clamar a Dios, empezar a sacar el pecado, empezar a pedir perdón. Si tenemos falta de perdón, si tenemos falta de pecado, empezar a arrepentirnos, empezar a ponernos calibrados con Dios y luego allí empezamos a orar. No, nunca lo había escuchado eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Y a su nombre. Pero por eso, como le digo, cómo le distorsionan, hermano, la palabra. Y a su nombre. No se deje engañar. Pacte. ¿Le gustó la palabra? Pacte de dinero. No, hermano. Y a su nombre. La Biblia habla de pactos, pero no de pactos de dinero. Pacto que hizo Dios con el hombre, con Noé, y a su nombre, con Abraham, con Jacob, y a su nombre.
No hablan de muchos pactos. Creo que la Biblia habla de 8 pactos. Y a su nombre. Pero no habló de dinero. No, hermano, y a su nombre. Y nosotros tenemos un pacto muy grande. ¿Y cuál es el pacto que nosotros tenemos? La Santa Cena del Señor. Ahí es donde nosotros renovamos nuestros votos. Ese es el pacto más grande que tenemos, hermano, en la iglesia. Ese es el pacto, porque ahí venimos a la casa de Dios a renovar ese pacto, a que Él nos pueda renovar, a que Él nos pueda levantar, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Él. No, pero hoy en día te dice, comete una galletita, tomate una cepita, tomate un juguito. No, hermano, que dice cómo era jugo de uva, alabado sea el Señor, y era pan sin levadura. Pero hoy le dan el pan comprado también. Y yo creo que estamos pisoteando la grey de Dios. No, igual, hermanito, así nomás, total. No, hermano. No podemos jugar con las cosas de Dios. Pero hoy en día, ¿cuánto que están jugando? Y ya no es Santa Cena, ya le preparan, hermano, una mesa con fruta. Con fruta y vengan. Es su nombre. Hermano, el Señor le hablaba a Jeremías y le decía que se convirtieran ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero hoy la iglesia está tomando cosas de brujerías. ¿Qué tiene que hacer una mesa llena de fruta? Y a su nombre. Hermano, las cosas de Dios son santas. ¿Cuántas veces decimos las cosas de Dios son santas? Tenemos que tener celo. Alabado sea el Señor, pero eso se ha perdido. Y comparten. Y eso no es nada. ¿Cuánto que toman en pantalonada? Allí que vienen por primera vez y le hacen tomar la Santa Cena. Ni siquiera, hermanos, son bautizados. Toma igual la Santa Cena. ¿Y qué dice? ¿No dice que es un juicio? El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, dice, que está comiendo, que está bebiendo, hermano. Hoy en día uno mismo le está metiendo el juicio. Los mismos pastores supuestamente que les predican, ellos mismos le están poniendo el juicio, la soga al cuello, porque la persona no sabe, no es bautizada, pero tómela igual. Alabado sea el Señor. Una vez yo le dije al pastor, donde yo iba, ¿por qué le da la Santa Cena si no son bautizados? No, pero la semana que viene los bautizo. Hasta que usted no los bautice, no les puede dar. Y a su nombre. ¿Sabe qué? El día que llegó el bautismo, bautizó a 2 de los 10. Y a su nombre. ¿Dónde queda todo eso, hermano? ¿Por qué queremos agradarle al hombre siempre? Queremos ir detrás del hombre, hermano. Alabado sea el Señor y a su nombre. No, hermano, tenemos que ir atrás de Dios, atrás de la presencia de Cristo, buscándole al Señor, orando, velando en todo tiempo, buscando la presencia del Señor, levantándose, Señor. Sin ti nada soy, sin ti, Señor, nada podría ser, Señor, porque tú eres el que me da la fuerza de cada día, tú eres el que me levanta, el que me sustenta. Hoy tengo este pan, hoy tengo esta comida, gracias a ti, Señor, porque si no fuera por ti, ¿a dónde estaría hoy? ¿A dónde estaríamos, hermano? Pero eso no le van a predicar. ¿Por qué no le predican eso, hermano? ¿Por qué no le hablan de esas cosas? No, se va a ir la gente. La gente se va a ir. Como me dijeron una vez a mí. Jacobo, si vos vas a predicar de esa manera, olvídate, no vas a tener gente nunca. Todos se van a ir. Y yo le dije que el Señor te reprenda. Me quería llevar a una iglesia apóstata a predicar y me dijo, te van a dar 7,000 pesos todos los cultos, pero vos tenés que predicar y hablar lo que ellos te dicen y a su nombre. Y yo le dije, no, yo le voy a obedecer a quien me llamó.
a Cristo, al Señor. Él pagó en esa cruz del Calvario y yo tengo que obedecerle. No fui llamado por el hombre, fui llamado por Dios. Y yo no le puedo fallar al Señor. Yo tengo que predicar lo que Él me diga. Yo tengo que hablar lo que Él me diga. Y a su nombre tengo que hacer la voluntad de Dios, no la del hombre. Póngase de pie en esta noche. Tengo que alabar a Dios. Alábele al Señor. Dele gloria, dele honra. Pero hay que servirle al Señor. Yo le alabo con el corazón. Yo le alabo con mi voz. Qué lindo, hermano, cuando le cantamos y le decimos, pero si me falta la voz, yo te alabo con el alma, pero si me falta el alma es porque ya estoy con Él. Pero ya no le van a cantar más esos coros y menos los himnos en este tiempo. Hermano, usted dice que Pablo y Silas estaban presos. Y cuando ellos estaban presos, dice que se pusieron a cantar himnos. Y allí dice que hubo un estruendo, un terremoto. Y aquellas cárceles fueron abiertas. A través de los cánticos, a través del himno, a través de lo que ellos estaban cantando, adorándole al Señor. Ellos estaban allí presos, ellos estaban con cadena, pero allí la presencia de Dios se movía. Allí la presencia de Dios se movía. ¡Oh, poderoso Dios! Y allí dijo, se escaparon todos aquel guardia, pero Pablo le dijo, quédate tranquilo que estamos todos. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es orden. No es disturbio, no es esto, no es alborotado, no, es orden. Y a su nombre, y a su nombre. Levante su mano en esta noche y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Yo no sé cómo ha venido, cómo ha llegado, pero Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios conoce a todo, hermano. Y si tú necesitas oración, puede estar pasando en esta noche. Vamos a orar por tu vida. Vamos a pedirle a Dios, alabado sea el Señor, que nunca quites tu presencia de Él, como decía el salmista. Oh, como decía el salmista David. Oh, crea en mí un corazón limpio, un corazón puro, para que te ame, para que te sirva, Señor, a ti. Eso es lo que debemos pedirle en este tiempo. No desviarnos, no descarriarnos, no dejarnos, no, hermano, seguir hacia adelante. Este camino no es color de rosa, este camino no es para cobardes, es para valientes, es para valientes, es para valientes. Oh, poderoso Dios, mi alma te alaba. Oh, Dios amado, obra con poder y gloria en esta noche, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Oh, poderoso Dios.